Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir esta nueva actividad con todos ustedes. Iniciamos las actividades correspondientes a ciencias sociales. Bienvenidos una vez más. Como es de costumbre, en pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 2, el deporte en el Ecuador, el tema central. El tema número 1, vamos a ver la importancia del deporte dentro de sus diferentes disciplinas y los deportes internacionales. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Es algo, un tipo de conocimiento bastante práctico, en el cual obviamente como estructura o como un objetivo del Estado se encuentra establecido en la Constitución que obviamente los organismos gubernamentales tienen que garantizar los espacios necesarios para la recreación y el deporte de todos los ciudadanos ecuatorianos desde una perspectiva constitucional, desde una ley suprema. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad? Tienen el siguiente taller y se contesta las siguientes preguntas. Desarrolle el siguiente taller. Ustedes tienen aquí 6 preguntas, las cuales tienen que dar contestación. Así que, por favor, ojo con las actividades que ustedes tienen en este recuadro. El primero dice, explica por qué el deporte tiene importancia, por qué la importancia del deporte en el desarrollo de la sociedad humana. Tienen ustedes que proporcionar una respuesta bastante estructural. La siguiente dice, secuencia. Establece la trayectoria del fútbol ecuatoriano a través de un esquema secuencial. Al hablar de un esquema secuencial, ustedes pueden utilizar ahí una línea de tiempo. Una línea de tiempo pueden ustedes utilizar para ver desde el inicio cuál fue la trayectoria del fútbol ecuatoriano desde sus inicios. Ustedes pueden investigar, hay una infinidad de historias. ¿Qué es lo que tienen que proporcionar en esa parte? Los eventos más importantes, los eventos más destacados. ¿A quién no es fanático del deporte, especialmente del fútbol? Es uno de los deportes con mayor aceptación que tiene a nivel nacional y también internacional. A continuación dice, elabora una historieta mediante un cómic o una historieta ilustra un diálogo entre amigos de lo que significa ser hincha de un equipo. Imagínense, algo bastante facilito. ¿Qué se presenta? ¿Cómo se vive la emoción cuando gana o pierde? Y otras características más que ustedes tienen que proporcionar de acuerdo a las preguntas que se encuentran ahí. La siguiente y dice, explica el significado del deporte y ustedes tienen la conceptualización en el material que vamos a ver la noche de hoy. La siguiente dice, realiza un dibujo que represente el esclavismo. Ustedes tienen que representar, o ustedes pueden basarse en imágenes, en dibujos que también pueden encontrar en internet y también o de pronto lo pueden hacer de manera imaginativa. Cualquiera de, obviamente, que el dibujo tiene que estar 100% representado u orientado hacia el proceso del esclavismo. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de esta actividad, esta primera actividad correspondientes a la segunda unidad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tienen que todo hacerlo a mano, la rotulación de la hoja es fundamental, tienen que cumplir con el esquema que ustedes tienen aquí. Ese esquema tienen que completar los datos que se les solicita. Esto lo realizan en la parte superior de su hoja y a continuación, obviamente, lo van a hacer el desarrollo de su tarea. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su trabajo, su tarea, cumpla los requerimientos y obtenga una nota bastante aceptable. En cuanto a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en unidad 2 con el tema importancia del deporte obviamente en sus diferentes disciplinas y el deporte internacional.
correspondientes a la semana 1 del 1 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 1 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril, la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Eso en cuanto a la explicación de qué es lo que tienen que hacer y cómo es lo que tienen que desarrollar su tarea, su actividad para la presente semana. Una vez que hemos visto estas actividades, vamos a proceder con el desarrollo del tema correspondiente al deporte en el Ecuador. ¿Quién no practica deporte? Todo el mundo en algún momento hemos practicado en el colegio, en familia, un domingo hemos practicado algún tipo de deporte. ¿Qué es lo que busca el deporte? Primero el esparcimiento, la unidad entre personas, la camaradería, el trabajo en equipo, hay muchas cosas, valores especialmente, los cuales obviamente nos llevan a conformar determinados equipos y practicar un determinado deporte, el que más nos gusta, el que más nos agrada. En el Ecuador tenemos varios deportes, unos son deportes nacionales y otros son deportes extranjeros. Por ejemplo, el fútbol, el tenis, el básquet, son obviamente deportes que hemos importado desde el exterior y obviamente los practicamos también acá. Hay una infinidad de deportes, por ejemplo, en relación al deportes nacionales. Tenemos el ecuavóley, tenemos la pelota nacional, tenemos algunas disciplinas que también vamos a ver en esta noche, que muchas de ellas ya van desapareciendo por la falta de práctica, la falta de jugadores que también se han desarrollado. Y obviamente que esto representa también un peligro para la cultura, especialmente para la cultura orientada al deporte, porque muchas de estos, al desaparecer, también nos va a hacer desaparecer nuestra propia identidad orientada al deporte, nuestra propia forma de ser, nuestra costumbre. Cada pueblo, cada sector tiene, obviamente, dentro de sus espacios, dentro de sus festividades, también tiene incrustado algún tipo de actividad deportiva, las cuales lo practican en comunidad, las cuales lo practican en sociedad. Y eso, obviamente, el Estado ecuatoriano, a través de diferentes proyectos, eh, han buscado rescatar todos estos eventos, todos estos deportes, con la finalidad de que no mueran, con la finalidad de que no desaparezcan y obviamente que permitan ser también conocidos este tipo de deporte a nivel internacional. Vamos a ver un poquito sobre esta actividad y vamos a ver la importancia del deporte. ¿Creen ustedes que es importante la práctica de un deporte? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿Será Luis. correcto? Sí es importante, ¿no es cierto? ¿En qué nos ayuda el deporte? ¿Qué le ayuda a usted al practicar un deporte? Nos ayuda a tener una buena salud. Perfecto, nos ayuda algo fundamental a tener una buena salud, ¿no es cierto? La vida sedentaria a nosotros nos puede acarrear diferentes enfermedades. No necesariamente puede ser un dolor, no puede ser diferentes enfermedades que traen una serie de problemas que son fáciles de identificar. Hay muchas enfermedades que son silenciosas, el sobrepeso, enfermedades cardíacas y una serie de actividades y trastornos en cuanto a la digestión también pueden darse justamente por la vida sedentaria, por la falta de práctica del deporte. Entonces es fundamental que nosotros en nuestra vida en algún momento saquemos tiempo dentro de todas nuestras actividades y practiquemos algún tipo de deporte. Esto nos va a permitir, como dijo la compañera, a mantenernos sanos dentro en relación a nuestro cuerpo, pero también nos permite el esparcimiento en cuanto a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado psicológico, nos permite desestresarnos. Ustedes han escuchado la famosa enfermedad en la actualidad, que es el estrés. El estrés ha acarreado muchos problemas, muchas dificultades a muchas personas, incluso a muchos les ha llevado a la demencia y muchos de ellos también a la muerte, así que hay que tener mucho cuidado con esa parte. Es cierto que nosotros tenemos que orientarnos, que dirigirnos a las actividades laborales, pero también tenemos que tener espacios de esparcimiento, espacios en los cuales obviamente nosotros nos recreemos y recarguemos fuerzas, por así decirlo, recarguemos baterías para continuar en nuestras actividades diarias. Es importante la práctica de algún tipo de deporte. Desde las sociedades más antiguas, el deporte fue una actividad muy extendida.
En el presente, la práctica deportiva es una de las actividades más comunes en nuestras sociedades. Además de los beneficios para la salud, el deporte tiene importancia social, porque en actividades deportivas establecemos relaciones con otras personas, y también cultural, porque puede convertirse en un rasgo de nuestra identidad, justamente lo que les había dicho. Cuando hablamos de una relación con otras personas o una relación social, prácticamente en la actualidad, con la incorporación a nuestras actividades diarias de los diferentes dispositivos electrónicos, nosotros nos hemos convertido en seres aislados de toda la sociedad. Ustedes verán la mayoría de los jóvenes, la mayoría, y ya no solo jóvenes, sino también adultos, están 100% apegados a las redes, a los aparatos electrónicos y especialmente a las redes sociales. Muchos de ellos realizan o realizamos conversaciones, supuestamente amigos, los cuales ni siquiera nosotros conocemos, obviamente a través de este proceso de las redes sociales. Esto nos ha permitido, obviamente es bueno, no digo que es malo, cuando sabemos orientarlo y canalizarlo es sumamente bueno, pero muchas de las veces esto nos orienta o nos ha empujado a aislarnos de toda la sociedad. Nos hemos visto o sea, nos hemos convertido en seres autónomos, prácticamente robotizados por todo lo que simplemente estamos recibiendo información a través de las redes sociales. Y esto obviamente es bastante malo, es bastante peligroso en cuanto a la salud mental también. Existen, en este caso, vamos a ver, existen deportes que caracterizan a un país, como les había dicho. En nuestro país tenemos nosotros deportes propios que representan o prácticamente identifican lo que nosotros somos como país en la región o en determinada localidad. Por ejemplo de ello son, por ejemplo, el béisbol en Estados Unidos. Es un país que le identifica. Cuando hemos oído béisbol, cuando hemos oído fútbol americano, son deportes que identifican a quién, identifican a los Estados Unidos. Otros deportes también tienen identidad en Japón, otros también tienen en Cuba y así en otros países del Caribe y Sudamérica. En el caso ecuatoriano hay también deportes propios. Los deportes son importantes además porque influyen en las identidades nacionales, regionales y también locales. Adicionalmente, desarrollan elementos de autoestima y afirmación colectiva, eso quiere decir una relación con nuestra sociedad que nos rodea. En cuanto a los deportes y juegos nacionales, son aquellos que se consideran originales del Ecuador y forman parte de nuestras tradiciones regionales y locales. Por ejemplo, el ecuavóley que les había mencionado, la pelota nacional, el juego de los cocos, entre otros. Podemos mencionar algunos deportes y dentro de ellos también deportes extremos. Por ejemplo, la mayoría de las festividades hoy en día se desarrollan, por ejemplo, los famosos rodeos. Los rodeos también están constituidos como un deporte, pero como un deporte extremo, obviamente que también es una parte de identidad de nuestro campesino, de nuestro agricultor, obviamente que transmite al público las destrezas en cuanto al control, por ejemplo, del caballo. Entonces, son propios de la serranía y también de la costa. Obviamente tenemos ahí también el rodeo Montubio, que tiene sus características muy diferentes a lo que es aquí la sierra. Allá van acompañados de las mujeres y las mujeres desarrollan coplas que se les conoce como morfinos y esto obviamente es bastante vistoso, obviamente dentro del punto cultural y también del turismo. Muchos turistas extranjeros buscan llegar al país justamente para poder observar todas estas tradiciones que nosotros tenemos en relación a la práctica de deportes. Algunos de estos deportes se practican con frecuencia, otros con poca intensidad o solo a nivel regional. La práctica de algunos ha perdido vigencia, entre otros deportes más populares. Obviamente algunos han ido desapareciendo, ese es el problema. Y obviamente que también el Estado busca rescatar todas estas características en función del deporte.
En cuanto a la pelota nacional es uno de los juegos tradicionales de la Sierra Ecuatoriana, aunque su práctica es menos común, todavía lo juegan especialmente los mayores. Sobre una cancha rectangular de tierra plana y firme se alinean dos equipos de hasta 5 personas y un director, quien además de dirigir el juego de su equipo realiza la apuesta ante el juez del partido. El juego consiste en lanzar una pesada pelota de caucho por el suelo o el aire de un lado de la cancha hacia el otro, utilizando únicamente la raqueta o un guante que pesa aproximadamente 7 kilogramos y tiene un diámetro de 38 centímetros. Cuando se logra detener la pelota antes de llegar al límite de la cancha, se consigue o se considera como un punto o una chaza. El equipo que más chazas haya logrado es el que gana el partido. Eso en cuanto a la pelota nacional. Hay otra que también en otros lugares, por ejemplo aquí en Riobamba, había determinadas personas que practicaban, por ejemplo, la mamona, que se denomina, que es un juego casi parecido al tenis, donde solo juegan, obviamente, igual con una pelota pesada de cuero y obviamente no utilizan raquetas, sino las manos para poderlo impulsar desde un sector hacia otro sector. Y así sucesivamente en cada uno de los sectores, en cada una de las ciudades, tiene su característica fundamental en cuanto a la práctica del deporte. Otro juego importante que se lo desarrolla especialmente en la época de finados es el juego de los cocos. Es una costumbre nacional similar a las canicas. Se juega con esferas metálicas de gran tamaño, en este caso pueden ser rulimanes. Consiste en sacar los cocos que están dentro de un círculo trazado en la tierra. Los jugadores lanzan los rulimanes para ver cuál de ellos está más cerca de la bomba e intenta luego sacar los cocos de adentro del ruedo, obviamente pepeando, obviamente tocándoles una bola con otra bola o golpeándole los rulimanes de los demás jugadores, obviamente con el final de sacar de las bolas que se encuentran al interior del círculo y obviamente el que haya obtenido más bolas será el que gane. Eso obviamente este proceso, estas actividades están reportadas con el ascenso del patriarcalismo como organización social de las civilizaciones antiguas. Este juego obviamente viene desde nuestros ancestros, desde nuestras culturas mesoamericanas, que se desarrollaron. Ellos fueron prácticamente quienes ya practicaban un proceso de actividades similares a esto. Si nosotros vemos los aztecas ya habían construido estadios, ya tenían un juego similar al fútbol que nosotros tenemos en la actualidad, y ya desarrollaban, ya jugaban una pelota, ya tenían un juego de pelota que ellos lo desarrollaban en aquella época. Y obviamente desde ahí ha venido también evolucionando en relación, en función de la práctica de deportes. Otro deporte que es bastante practicado en nuestro país es el ecuavóley. Este es uno de los más populares de nuestro país. Se lo practica entre gente amateur en ciudades y zonas rurales, entre jóvenes y entre adultos. Es una variante del vóley. En el participan dos equipos de 3 personas en una cancha rectangular dividida por una red. Son comunes las competencias en los barrios, grupos familiares, reuniones de amigos, asociaciones gremiales, cooperativas de transportes, colegios, instituciones públicas y empresas privadas. Hay campeonatos organizados con motivo de fiestas de fundación de ciudades y pueblos de nuestro país. Eso quiere decir que en este caso, el ecuavóley es uno de los deportes más famosos que nosotros tenemos dentro de nuestro país. Así como hay deportes nacionales, también hay deportes de carácter internacional que nosotros los hemos practicado y dentro de ellos también me sumo en la práctica. Tenemos los deportes internacionales, provienen de otros países y están relacionados con la cultura de masas y el desarrollo de industrias de entretenimiento. Han llegado a formar parte de la cultura ecuatoriana, influyen en las identidades nacionales, regionales y locales y proveen además de elementos de autoestima y afirmación colectiva. Dentro del primer y más cotizado, el que tiene más seguidores a nivel mundial, es el fútbol. Es sin duda el deporte más popular del Ecuador y no solamente del Ecuador, sino a nivel mundial.
En todo el país, ya sea en escuelas, calles, barrios, es común ver el trazado de una cancha de fútbol. El juego del fútbol está organizado desde la base social, en comunas y barriadas, hasta los equipos profesionales y las federaciones ecuatorianas de fútbol. La Federación Deportiva Nacional del Ecuador se fundó en el año de 1925. En 1926 se afilió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, en sus siglas FIFA, y en un año más tarde a la Confederación Sudamericana de Fútbol, Comebol. Los primeros clubes de fútbol aparecieron durante los años 30 del siglo XX. Entre ellos podemos mencionar al Aucas, al Emelec, al Barcelona, al Deportivo Quito, fundado bajo el nombre de Argentina por inmigrantes de ese país. Tenemos también la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en sus siglas LDU, entre otros equipos que también tenemos a nivel nacional. Cada una de las ciudades tiene su propio equipo, unos han ido menguando, unos han ido desapareciendo, otros obviamente se mantienen. Ustedes verán que hay la categoría dentro del deporte, especialmente del fútbol, existen determinadas categorías, la categoría A, la categoría B, la categoría C. Entonces, cuando un equipo obviamente va en decline, va hacia la serie B, va hacia la serie C y obviamente desciende y desaparece muchos de ellos. Otros permanecen hasta la actualidad, siguen siendo uno de los equipos favoritos a nivel nacional, como es el caso de Melec, como es el caso de Barcelona, como es el caso del Nacional, de la Liga de Quito Universitaria, entre otros equipos que también han salido y se han estructurado en la actualidad como grandes equipos. En todas las ciudades hay uno o varios equipos favoritos. Dentro de ellos también podemos mencionar uno de los equipos que han salido sí mismo de la nada y que obviamente que han surgido, obviamente gracias al esfuerzo y también al apoyo de la banca privada, que es el Munchugruna, también es uno de los equipos que tiene bastante adeptos, que tiene bastantes seguidores, obviamente por los triunfos también que ha detentado hasta la actualidad. Eso en cuanto, ¿no? También tenemos el atletismo, también tenemos el básquet, tenemos el tenis, tenemos dentro de los deportes extremos, también tenemos la equitación, entre otras actividades que se van practicando poco a poco en nuestro país y obviamente que son de carácter internacional. Una vez que nosotros hemos visto estas actividades, ahí vamos a reforzar con un poco más en función de la conceptualización como tal, qué es el deporte, qué se entiende nosotros o qué entendemos nosotros por deporte. Muchas veces nosotros salimos o salen ustedes del colegio, salimos de nuestro trabajo y decimos vamos a pegarnos un indoor, vamos a pegarnos un básquet, pero ¿qué es el deporte en sí? Vamos a ver la conceptualización. Nosotros lo hacemos de forma empírica, pero vamos a ver desde el punto de vista y estructural qué es el deporte. El deporte es una actividad física que realiza una persona o un grupo de personas siguiendo determinadas reglas. Todo deporte tiene sus reglas y dentro de un espacio físico determinado. Está generalmente asociado a la competencia de carácter formal y sirve para mejorar la salud física y también para mejorar la salud mental. Es importante esa parte. En algunos casos el deporte es institucionalizado por asociaciones deportivas, federaciones o clubes. Es común confundir los términos deporte y actividad física o también fitness. La diferencia reside en el carácter competitivo del deporte. En el caso del fitness o de las actividades físicas, se realiza por satisfacción y recreación personal nada más. Entonces, el deporte como tal eso requiere una competición entre personas, mientras que los otros dos, tanto el fitness o la actividad física, eso lo hace por satisfacción personal y obviamente por recreación, por tratarse de ver bien consigo mismo. En cuanto a la historia del deporte, es importante y es atractivo ver dónde se originó el deporte, dónde nació el deporte, prácticamente las primeras Olimpiadas. Vamos a ver cómo surgieron en los primeros imperios de la humanidad.
El hombre no solamente fue guerrero, el hombre no solamente fue conquistador, el hombre no vivía solamente tratando de conquistar territorios, sino tuvo que buscar algún elemento, alguna forma para poder distraerse también de todas sus actividades diarias. Y dentro de ellos vamos a ver en esta etapa cuál fue la historia del deporte. Existe evidencias que indican que el origen de los deportes clásicos se remonta a los 4000 años antes de Cristo aproximadamente. En el antiguo Egipto se encontraron herramientas, utensilios y estructuras que son los precursores del deporte que hoy se practican, como el lanzamiento de la jabalina y el salto en alto. Por otro lado, la lucha y el maratón tienen su origen en la antigua Grecia. El término maratón surge gracias al soldado griego Filipides, quien murió de fatiga tras recorrer 37 kilómetros en el año 490 a.C. Desde la localidad Maratón hasta la ciudad de Atenas para notificar la victoria sobre el ejército persa. Entonces, obviamente, ese fue una de las primeras y más grandes maratones que se pudo haber dado en esta primera época. La cultura griega dio mucha importancia al deporte y creó los Juegos Olímpicos. Ya sabemos dónde nacieron los Juegos Olímpicos, en la cultura griega. De la antigüedad, base de los Juegos Olímpicos modernos, que se desarrollaron desde el año 776 a.C. hasta el año 393 después de Cristo. Eso es prácticamente la base histórica. Entonces, nosotros aquí ya sabemos dónde se originaron y cómo poco a poco, de una forma muchas veces accidental, se fueron descubriendo determinadas disciplinas que hoy en la actualidad se han transformado en deportes, se ha transformado en la práctica de deportes. En cuanto a los tipos de deportes, nosotros podemos ver que existen deportes de combate, deportes de pelota, deportes de atletismo, deportes acuáticos, deportes de montaña, deportes de motor, deportes ecuestres. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En relación al deporte de combate, disciplina en la que dos contrincantes luchan cuerpo a cuerpo a partir de ciertas reglas, por ejemplo, el boxeo, el taekwondo, el esgrima, el judo, karate, kickboxing, lucha libre, artes marciales mixtas y jiu-jitsu, entre otras disciplinas que nosotros tenemos en cuanto al combate. En cuanto al deporte de pelota, disciplina en las que el elemento esencial es una pelota y se juega a grupos o individuales, por ejemplo, el fútbol, tenemos el rugby, tenemos el voleibol, el baloncesto, tenis, paddle, golf, handball, ping pong, squash, cricket, hockey, béisbol, billar y tenemos lacrosse. Todos son eso, especialmente el billar en nuestra actualidad. Quienes no hemos tenido la oportunidad de ir y jugar un billar, de jugar en la villa? Obviamente también es una parte esencial. Muchas de las veces nuestra sociedad ha satanizado la práctica de este deporte porque piensan que está asociado a bares, piensan que está asociado a determinados lugares que no son tan sociables no son bien vistos para la sociedad, pero en realidad el billar para la persona que lo practica de veras es un proceso en el cual se aplica la física, se aplica una serie de determinaciones aplicadas a la física para poder lograr meter las bolas, obviamente en cada uno de los hoyos. Es importante, es bastante interesante el juego y la práctica de este deporte. En cuanto a los deportes de atletismo, disciplina en la que los competidores se miden en pruebas de fuerza, velocidad, lanzamiento y salto. Por ejemplo, tenemos la carrera, el salto con vallas, salto con garrochas, salto en alto, salto en largo, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo. La mayoría de estos, obviamente, nacieron ¿en dónde? Nacieron en Grecia. En Grecia se desarrollaron la mayor parte, especialmente el atletismo y todo este proceso de lanzamientos. Fueron ahí donde se aplicaron los primeros juegos, especialmente los de lanzamiento que desarrollaban los deportistas. En cuanto a los deportes acuáticos, se realizan sobre el agua. Por ejemplo, tenemos la natación, tenemos el surf, tenemos remo, tenemos el swing surf, tenemos el kite surf, tenemos la vela, el buceo, el kayak,
tenemos el water polo, tenemos el esquí acuático, tenemos el board y tenemos el rafting. Todos estos son deportes en los cuales se desarrollan 100% en el agua. Hay deportes extremos que también se practican y especialmente en nuestro país. Este deporte es bastante apetecido por los extranjeros especialmente, gracias a las depresiones, gracias a las montañas, gracias a los nevados que posee nuestro querido Ecuador. Entonces, prácticamente muchos de los deportistas de montaña justamente buscan llegar al Ecuador para practicar todos este ejercicio, este deporte. En cuanto al deporte de montaña, se realiza en terrenos montañosos. Por ejemplo, tenemos el alpinismo, tenemos el senderismo, tenemos el esquí. El esquí aquí nosotros obviamente no tenemos, pero obviamente tenemos los otros. Tenemos el snowboard, el ciclismo de montaña, el tirolesa y también tenemos la escalada deportiva. De todos estos que acabo de mencionar, apenas 2 o 3 no se practican, obviamente, porque no tenemos nieves perpetuas exageradas o grandes espacios en los cuales se pueda, por ejemplo, aplicar el esquí. Pero el resto de deportes, obviamente, son bastante apetecidos dentro del Ecuador. En cuanto a los deportes de motor, se realizan sobre un vehículo motorizado, por ejemplo, el automovilismo, Fórmula 1, especialmente el rally, motociclismo, el motociclismo de velocidad, el motocross, las motos acuáticas y la aeronáutica son prácticamente también deportes que se practican aquí en el Ecuador. Y por último tenemos los deportes ecuestres, se realizan sobre animales, especialmente sobre caballos, por ejemplo, el tour, el polo, el pato, cross country y también la equitación. Esos son los deportes que se realizan obviamente al 100% sobre caballos, se realiza este tipo de deportes. Entonces aquí hemos visto también en cuanto a la clasificación de los deportes que existen, los deportes, especie aquí que todavía, por ejemplo, aquí en el Ecuador, por el hecho, regresamos al deporte de montaña, por el hecho que nosotros tenemos estas depresiones montañosas bastante elevadas, bastante buenas, hay un deporte que no se le ha tomado en cuenta, que es el parapente. El parapente también se practica tanto en la montaña como también en las playas. En las playas de nuestra costa ecuatoriana también se practica este deporte que es el parapente, que es el paracaidismo también, un modelo o una ramificación del paracaidismo. Entonces son cosas y una serie de deportes que el hombre también ha ido inventándose con la finalidad de distraerse, con la finalidad de desarrollar competición entre unos y otros. En cuanto a los Juegos Olímpicos son la celebración deportiva más grande a nivel mundial. Se realiza cada 4 años con sede en una ciudad que es definida con anterioridad por el Comité Deportivo Internacional y reúne a deportistas de los 5 continentes que participan en las distintas disciplinas deportivas representando a su país. Existen los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que están inspirados en los juegos que se organizan en la antigüedad, en las Olimpiadas de Grecia durante el siglo VIII antes de Cristo. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se desarrollaron en Atenas, Grecia, en el año de 1896. Ahí tienen toda la información pertinente en cuanto a ustedes les pueda servir para estructurar su tarea, su trabajo. Actualmente participan competidores de más de 200 países de 46 disciplinas, entre las que están el atletismo, el baloncesto, el ciclismo, el remo, fútbol, hockey, tenemos el taekwondo, el tenis y el voleibol. Esos son los deportes que, entre pocos de los deportes que se menciona, que obviamente están participando de los Juegos Olímpicos. En función de la profesionalización del deporte, no siempre el deporte fue profesional, estaba considerado como un evento de participación, pero nunca hubo el proceso de profesionalización de cada uno de las disciplinas deportivas. La profesionalización del deporte ocurre cuando la práctica de un deporte se convierte en profesión. Los deportistas son profesionales cuando dedican una gran porción de tiempo y energía a la práctica de un deporte en el que compiten. La profesionalización implica una suba en la intensidad y en el nivel de entrenamiento de los deportistas debido al alto nivel de competitividad que deben de tener dentro de las diferentes disciplinas.
El proceso de profesionalización surgió, entre otros factores, debido a la expansión de los medios de comunicación que dieron visibilidad a un mayor número de deportes y el incremento del tiempo de ocio. El deporte constituye una industria de inmensa dimensión y varía su popularidad según cada cultura. Por ejemplo, el béisbol, el fútbol americano se practica en los Estados Unidos, el cricket en Gran Bretaña y Austria. La gimnasia artística es promovida por el Estado chino y el Estado ruso. El polo es un deporte típico de Argentina. Esos son para algunos de los sectores donde se puede encontrar la mayoría, obviamente, de donde se originan todo este proceso de deportes. Entonces, de esta manera, ustedes tienen toda la información pertinente en función de las actividades que ustedes tienen para la presente semana en relación a ciencias sociales. Una actividad bastante suave, una actividad en la cual a ustedes también les invita a recrearse, a ver qué es lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor en función de los deportes que practica nuestra familia, que practicamos nosotros o que practica nuestra comunidad. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Les deseo suerte en las actividades que ustedes están desarrollando y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señoras y señores, un feliz resto de semana y una feliz noche.